Buenos días, amados hermanos. Hoy día un domingo maravilloso, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a disfrutar de este domingo y vamos a compartir la palabra acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué tan importante era que nuestro Señor Jesucristo resucite y por qué es importante que creamos también en esta resurrección. Pero antes de todo vamos a saludar a todos nuestros hermanos aquí en Santiago de Chile, comenzando con nuestra iglesia, Palabra de Gracia y Fe. Saludamos a todas nuestras ovejas y también a todos nuestros hermanos en Chile que nos acompañan en Santiago, al norte y al sur. Todos nuestros hermanos, Calama, los pastores Juan, Emma Villarruel. Saludamos a nuestro pastor Vladimir Rancagua y a toda su familia y a toda su congregación, a su esposa. Un fraternal saludo. Saludamos a nuestros hermanos en Perú, desde Tacna, Hilo, Arequipa, que nos escuchan, Lima, Cajamarca. Saludamos a todos nuestros amados hermanos, a los pastores, líderes, Pastor Antonio Samillán, y a todos nuestros pastores que nos siguen siempre. Y por supuesto a nuestros hermanos en Argentina, sobre todo en Mendoza y en Buenos Aires, a nuestros pastores Rolando Madaf, Caminando en Gracia, los pastores David, a las radios que transmiten nuestros mensajes luego, Caminando en Gracia, bienvenido Espíritu Santo. Así que bendiciones a todos. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Lamentablemente hoy día el internet está más o menos, no tan bien. Así que cualquier interrupción, por favor, disculpen la molestia, pero el internet hoy día no está tan bien. Así que vamos a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de San Lucas, el capítulo 4. Rápidamente nos dice así. Vamos a leer acerca de lo que los evangelios hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas capítulo 24, verso 1. El domingo muy temprano por la mañana, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra, verso 2, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado, verso 3. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, verso 4. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes, verso 5. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? O como lo dice la Reina Valera, los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive? Esa frase, esa oración realmente se hizo eterna y se hizo tan importante. Los primeros que anunciaron la resurrección, obviamente, los primeros que anunciaron la resurrección de nuestro Señor fueron los profetas. Ya estaba escrito en los salmos, en los profetas, en el Antiguo Testamento, estaba todo escrito. Pero cuando Jesús llegó a la realidad, llegó el momento, la hora, el minuto, el segundo que resucitó, los primeros que lo anunciaron fueron los ángeles. Los ángeles son participantes, participan en la historia de la iglesia. Y vemos que ellos fueron los primeros en anunciar. Fue un ángel el primero en anunciar al hombre, ¿por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive? Vamos al verso 5 otra vez.
Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Verso 6. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Verso 7. Que el Hijo del Hombre debería ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. El Hijo del Hombre. El título que Jesús usaba, el Hijo del Hombre, lo usaba para decir que él estaba representando a la humanidad. Era el segundo Adán, como lo dice en Corintios. Estaba representando a la humanidad. Él estaba yendo en nuestro lugar, nuestro sustituto. Fue para ser castigado por nuestros pecados. Por eso que murió y fue y descendió a los infiernos. Descendió al infierno, estuvo 3 días. ¿Por qué? Porque fue castigado por nuestro pecado, para que todos nuestros pecados fueran totalmente pagados. Y para que así todo hombre, colocando solamente su fe en Él, pueda resucitar, pueda recibir ese perdón de pecados, porque Jesús ya lo consiguió. Entonces dice aquí en el verso 8, entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Verso 9, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Verso 10, fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Muy importante el papel de las mujeres. En primer lugar, el primero que anuncia la resurrección de nuestro Señor Jesús en el momento que Jesús resucita, ese día me refiero, fue un ángel que anuncia al hombre por primera vez, ¿por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive? Y se lo entrega a las mujeres. Fueron las mujeres las primeras receptoras de oír el aviso que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, había resucitado. Fueron las mujeres. No estaba ahí Pedro, no estaba Tomás. Fue primeramente las mujeres las que escucharon el gran anuncio que Jesús había resucitado. Ellas sabían y todos sabían que Jesús había sido crucificado, que había muerto. Pero los primeros de la humanidad que recibieron la gran noticia que Jesús había resucitado fueron las mujeres. Y no una, sino varias mujeres. Dice que el verso 10, fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Verso 11, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Verso 12, sin embargo, Pedro, el más fuerte espiritualmente, el que tenía una fe más fuerte, sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino, vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido, por qué el cuerpo del Señor Jesucristo no estaba ahí. Pero las mujeres contaron que la piedra estaba removida y no debería estar removida, porque recuerden, no podemos leer toda la historia, ¿no? El sumo sacerdote y todos sus traicioneros, todos los compinches, hablaron con Poncio Pilato, ¿no? Para que aseguraran la tumba. Le pongan un sello del gobierno, un sello del gobierno para que esté sellado y para que no muevan la piedra. La piedra se necesitaba más o menos como 7 a 10 hombres para moverlo. Además de ello, lo sellaron con cadenas, con sogas, para que no lo puedan mover. ¿Por qué hicieron eso? Porque los sumos sacerdotes le dijeron, mira, no voy a hacer que los discípulos de Jesús, como Jesús había anunciado que él iba
resucitar. No vaya a ser que los discípulos roben el cadáver y luego digan que he resucitado, y el alboroto, la manifestación va a ser peor que antes. Así que aseguremos. Y colocaron 2 soldados ahí. 2 soldados. Además que aseguraron la piedra. La piedra que tapaba la puerta. La piedra era la puerta. Que solamente se podía mover con 7 o 10 hombres. Una piedra muy grande. Y lo clavaron con cadenas, con sogas. Y colocaron el sello real del gobierno romano para decir que esto no se puede mover, está prohibido. Y encima 2 soldados que vigilaran toda la noche, hasta al día siguiente. Pero fueron los ángeles que anunciaron por primera vez al hombre, a la humanidad, que Jesús había resucitado, con la frase: ¿por qué buscáis de entre los muertos a aquel que está vivo? Y las primeras personas que escucharon esta frase, que era tan importante a la resurrección, y lo vamos a ver ahora, tan importante, que esta frase, que fue muy importante para toda la humanidad, fueron las mujeres que lo recibieron. Luego fueron los apóstoles, y a pesar que lo contaron, los apóstoles dudaban todavía, dudaban. Obviamente, jamás había registrado en toda la historia que alguien resucite. Bueno, Lázaro había resucitado, Jesús lo resucitó, pero ¿quién podría resucitar a Jesús si él estaba muerto? Quizás él no podía resucitar a sí mismo si él estaba muerto. Él pudo resucitar a Lázaro, pero ¿quién lo puede resucitar a él? ¿Cómo se podría resucitar a él mismo? O a no ser que Dios Padre lo resucite, confirmando que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, que él era todo lo que él dijo que era, confirmando que todo lo que dijo era verdad. Él no fue por su propia cuenta, Dios Padre lo envió para salvar al pueblo de sus pecados. Así que luego vemos a Jesús en el camino a Emaús, que se presenta a 2 personas que estaban muy tristes, muy tristes. Eran discípulos de Jesús, no eran los apóstoles, no estaban dentro de los apóstoles, de los 12 o de los 11, porque Judas fue el que lo traicionó. Pero estaba muy triste porque Jesús había muerto. Y Jesús se le presenta y le explica las escrituras. Dice aquí el verso 13: en ese mismo día 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Verso 14: al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Verso 15: mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Verso 16: pero Dios impidió que lo reconociera. Todavía no quería que lo reconocieran, porque necesitaba que ellos lo vieran, no con sus ojos fijos, sino lo vieran las escrituras. Qué tan importante era para Dios que nosotros podamos verlo en las escrituras. Qué tan importante era para Dios que el hombre crea, pero no porque lo ha visto, sino por lo que las escrituras dicen. Así que aquí dice, verso 16, pero Dios impidió que lo reconocieran, porque Dios quería que ellos lo vieran, pero lo vieran no con sus ojos fijos, sino a través de la fe en las escrituras. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios dice aquí que Dios impidió que lo reconocieran, porque no quería que creyeran por lo que lo vieron físicamente. ¿Cuánta gente todavía espera verlo para creer? ¿Cuánta gente a veces me ha dicho, pastor, me gustaría ver a Jesús, entonces creería más, porque ya soy creyente? No es así, hermano. Te aseguro que no creerías más. Si ahora tienes una fe débil, cuando lo veas en Jesús, también vas a tener una fe débil. La fe se fortalece por la palabra de Dios, no por tu vista. Repito, la fe se fortalece por la palabra de Dios, no porque te enfocas en tu vista. Entonces aquí el verso 16, pero Dios impidió que
que lo reconocieran. Verso 17. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Verso 18. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Verso 19. ¿Qué cosas? Respondió Jesús. Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Verso 20. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Verso 21. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Verso 22. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Verso 23. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús estaba vivo. Así que estos hombres ya llegaron a sus oídos así de rápido. Ese domingo en la mañana ya llegó a sus oídos que las mujeres habían ido a la tumba y encontraron ángeles que le anunciaron, ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Pero ellos seguían tristes porque no entendían. Estaban dudando como los apóstoles. Verso 22. Verso 23. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles que les dijeron que Jesús estaba vivo. Verso 24. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Verso 25. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Estaban dudando. ¡Qué necios son! ¿Por qué todavía dudan lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Dios quiere que nuestra fe esté en las Escrituras, que lo creamos no porque lo hemos visto, no por lo que lo hemos incluso oído, porque ellos escucharon que las mujeres habían dicho que un ángel les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Pero todavía dudaban, a pesar de todo eso, a pesar que las mujeres relataron que fueron a la tumba, que vieron vacío y que encima un ángel le confirmó que él había resucitado. No era que estaba vacío porque habían robado el cuerpo, sino que había resucitado. Pero a pesar de eso, los apóstoles dudaban. Estas 2 personas camino a Emaús también dudaban. Y Jesús lo reprende y le dice, ¿por qué todavía duda lo que los profetas en las Escrituras habían anunciado? Es tan importante que nuestros ojos estén en las Escrituras y coloquemos fe en lo que dice. Verso 26. ¿Acaso no profetizaron los profetas en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Verso 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? En su amor, en su paciencia, en su misericordia, les explica ahí como un maestro. Ahora el deber de nosotros es, de los pastores, de los ministros, de los discípulos, explicarle a la gente con la palabra de Dios, con las Escrituras, como lo hizo Jesús. Jesús agarra las Escrituras. Eso significa que o era Jesús o eran estos 2 hombres que tenían a la mano las Escrituras. Ellos estaban caminando el camino a Emaús, lleno a Emaús, pero
Jesús le mostró por las Escrituras. Tuvo paciencia, los reprendió, los corrigió por dudar lo que las Escrituras decían y le mostró desde Moisés, por todos los profetas, por todo el Antiguo Testamento, que Jesús, el Mesías, tenía que morir, tenía que ser sacrificado y tenía que resucitar al tercer día. Entonces, verso 27, Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Verso 29, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Verso 30, al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. Otra vez, la Santa Cena. Otra vez la Santa Cena. La Santa Cena. ¿Por qué hizo esto Jesús? Para que ellos tomen conciencia, para que ellos se interiorizaran que era necesario, que era importante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, su sangre, el pan y el vino. Verso 28, verso 28, para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iban a seguir adelante. Verso 30 me quedé. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. Verso 31, de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. ¿Se dan cuenta que Jesús, Dios, hace que se le abran los ojos para que lo puedan reconocer? Pero luego que ellos pudieron verlo, identificarlo en las Escrituras y creerlo. Luego que Jesús le muestra en las Escrituras dónde estaba ahí el Mesías y qué es lo que tenía que hacer. Y una vez que le mostró Jesús desde Moisés por todos los profetas, usando solamente el Antiguo Testamento, y una vez que lo creyeron, hizo que ellos lo puedan reconocer, no antes. Yo pregunto esta mañana, ¿seremos capaces de poder predicar el Evangelio solamente usando el Antiguo Testamento? ¿Podremos guiar a una persona a Cristo usando solamente los profetas, comenzando desde Moisés, por la ley, por los salmos, sin usar el Nuevo Testamento? Podríamos mostrar a un inconverso, guiarlo al Señor Jesús, mostrándole por Moisés, por David y por todos los profetas, y pasando por los salmos, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, que Él tenía que morir y necesariamente resucitar para el perdón de nuestros pecados, para nuestra justificación, para que podamos nacer nuevo, recibir eterna. ¿Podemos ser capaces? Verso 32. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En verso 33, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos. Verso 34, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Ojo con el verso 32. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Cuando Dios abrió sus ojos y pudieron reconocerlos, porque Dios le abrió sus ojos, y ellos supieron que era Jesús, y en ese momento desapareció, ellos se miraron unos a otros y dijeron, tu corazón no ardía, nuestros corazones no ardían cuando Él nos estaba enseñando las Escrituras, nos estaba mostrando al Mesías en las Escrituras. Nuestro corazón es nuestro espíritu. ¿Y quién está en nuestro espíritu?
el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo nuestro Maestro. Es el Espíritu Santo que nos revela a Jesús en las Escrituras. Otra vez, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Es el Espíritu Santo que arde en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que nos muestra el camino, nos guía, nos da dirección. Ese es el Espíritu Santo. No necesitamos nuestros ojos físicos. No son nuestros ojos físicos que nos lleva a Jesús. Es nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Recuerda lo que dice en 1 Corintios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que es el Espíritu Santo que nos guía, nos revela a Dios, nos revela al Hijo de Dios. Y toma las Escrituras, obviamente. Jesús mostrándole a estos dos hombres por las Escrituras. Escritura no es Nuevo Testamento. Cuando se menciona la palabra Escritura, incluso Pablo lo menciona en el Nuevo Testamento, en las cartas, en Hechos, se refiere al Antiguo Testamento. Así que a través de las Escrituras, a través del Antiguo Testamento y por medio del Espíritu Santo, le muestra que el Mesías tenía que morir, tenía que ser crucificado, tenía que ser nuestro sustituto y resucitar para poder recibir vida eterna, para que todos nuestros pecados sean perdonados, para que podamos recibir redención eterna. En Hebreos dice que con una sola ofrenda consiguió una redención eterna. ¿Qué parte no comprendemos de eso? Al decir redención eterna significa liberación eterna. Significa que todos nuestros pecados ya han sido pagados, pasados, presentes y futuros. Dice eterna, eterna. Nuestra salvación está segura. La palabra de Dios dice redención eterna. ¿Qué parte no comprendemos? ¿Por qué todavía hay gente que dice, no, si pecas te vas al infierno? A pesar que ya recibiste a Jesús, a pesar que ya eres hijo de Dios, a pesar que tienes el Espíritu Santo. Si pecas, no. Él consiguió redención eterna, para siempre. Todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, fueron limpiados, eliminados. Cuando Jesús murió por nosotros, fue hace 2000 años. Así que, en lo que respecta a Él, fueron pecados futuros. Todos, para nosotros, fueron pecados futuros. Todos nuestros pecados fueron futuros cuando Él murió. Así que es tonto decir, no, solamente fueron los pecados pasados, los futuros, no. Así que tenemos que tener cuidado si pecamos. Y encima tienes que confesarlo porque si no lo confiesas, te vas al infierno. ¿Y para qué lo voy a confesar? Porque si Él no pudo morir por ese pecado futuro, entonces ¿para qué lo voy a confesar? Porque si lo confieso, ¿de qué vale si Él no murió por ese pecado? Pero si Él murió por mi pecado futuro, entonces todo ha sido ya saneado, todo ha sido perdonado. Redención eterna, como dice en Hebreos. Verso 35 dice, luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se le había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo había reconocido cuando partió el pan. Verso 36. Entonces justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. Mientras ellos se contaban la historia, mientras las mujeres también contaban su historia, mientras hablaban que a Pedro también se le apareció, mientras estos hombres que venían de Emaús y vieron a Jesús, todos se contaban con alegría su testimonio. Imagínense, yo quiero que tú puedas ver el contexto de la historia. Entre ellos se están contando, yo lo vi, 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 yo lo vi. Yo estuve ahí.
Y Jesús se presenta en medio de los testimonios, porque hay algunos que todavía dudaban. Se le presenta, dice en el verso 36, entonces Jesús, mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Verso 37, pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. Verso 38, ¿por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Lo están mirando y aún así dudan. Es por eso que les digo que es muy importante que nuestra fe esté basada en las Escrituras y no en nuestro ojo ocular. Verso 39. Miren mis manos, miren mis pies, dijo Jesús. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme, asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Así que no era un fantasma, no era el Espíritu de Jesús, porque Jesús le dice, no soy un fantasma, porque un fantasma no tiene cuerpo como yo sí lo tengo. Verso 40. Mientras hablaba, él le mostró sus manos y sus pies para mostrarle que él era y que él tenía un cuerpo y que estaban las cicatrices de que él era el que había sido crucificado. Verso 40. Mientras hablaba, él le mostró sus manos y sus pies. Verso 41. Aún así, ellos seguían sin creer. ¿Cómo es posible? Y aún así dice aquí las Escrituras que seguían sin creer o dudaban. Era tan poderoso la resurrección, tan magnífico, tan sobrenatural. Ellos lo vieron con sus ojos morir, lo vieron que los clavos entraron a sus muñecas o a sus manos o a la palma de sus manos. Vieron cómo la lanza de soldado, para confirmar que había muerto, fue puesto, atravesado por el costado de Jesús y salió sangre y agua para confirmar que era lo último que estaba arrojando. Ellos lo vieron agachar la cabeza, lo vieron a Jesús decir, encomiendo Dios mi espíritu. Y dio el último respiro y acabó y agachó la cabeza. Lo vieron morir, porque sus ojos estaban enfocados en lo que lo vieron, se les hacía creer lo que las Escrituras dicen. Vuelvo a repetir, porque sus ojos físicos, oculares, estaban enfocados en lo que ellos vieron durante horas, viendo a Jesús agonizar, viendo las gotas caer, los golpes que recibió. Luego le costó creer lo que las Escrituras dicen, le costó creer lo que sus ojos veían resucitado. Es cuando tú te enfocas en tus problemas, en tu enfermedad, en tu dolor, en lo que el doctor dice, en lo que tú oyes. Incluso es cuando tú te enfocas en tu alma, en tus emociones, en tus sentimientos, en tus recuerdos. O incluso en tu resentimiento, o en tu odio, en tu falta de perdón, en lo que te hicieron. Cuando tu fe comienza a dudar, cuando tu fe se debilita, es entonces cuando comienzas a caminar en la carne. Somos carnales cuando nos enfocamos en lo que vemos, en lo que sentimos, porque apartamos nuestra fe de las Escrituras, apartamos nuestra fe en lo que Jesús dice, en lo que Dios dice en las Escrituras. Verso 38. Estamos en el verso 41.
Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Y Jesús no necesitaba comer. Él tenía otro cuerpo, un cuerpo glorificado. Pero él comió para demostrarle una vez y otra vez y otra vez y otra vez, por favor, no soy un fantasma. Los fantasmas no tienen cuerpo como yo sí lo tengo. Yo tengo cuerpo y puedo comer aunque no lo necesito. Verso 42. Le dieron un pedazo de pescado asado. Qué rico. Verso 43. Y él lo comió mientras ellos miraban. Jesús, ese era lo que él quería. Que lo observara. Cómo él comía. Cómo él tenía un cuerpo. No era un fantasma. Quería que lo vieran, que él tenía un cuerpo. A través de la acción de comer. Verso 43, y él los comió mientras ellos miraban. Verso 44, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Podemos usar la ley de Moisés para conducir a alguien a los pies de Cristo. Somos capaces de llevar a alguien a los pies de Cristo usando a los profetas, las escrituras. Somos capaces de poder usar las escrituras, los salmos, para conducir a alguien a los pies de Cristo sin usar el Nuevo Testamento. Porque Jesús lo hizo y los apóstoles también. Porque ellos no tenían el Nuevo Testamento, sino las Escrituras, el Antiguo Testamento. Ellos a través de la ley de Moisés, Pablo, Silas, Timoteo, Santiago, usaron los profetas, la ley de Moisés, los salmos, para predicar el Evangelio. Verso 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Entonces le abrió los ojos para que vean mejor que Jesús era el que había resucitado. No dice que le abrieron los ojos porque de repente tenían miopía. No le abrió los ojos, le abrió el entendimiento espiritual, como lo hizo con estas dos personas camino a Emaús. De la misma manera como Jesús abrió el entendimiento de estos dos hombres camino a Emaús, lo hizo con sus apóstoles. ¿Para qué? Para que entendieran las Escrituras. ¿Y para qué? Jesús quiere que entendamos las Escrituras para que nuestra fe esté basada en las Escrituras y no en lo que nuestros ojos han visto. Verso 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Verso 46. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Se escribió hace mucho tiempo. ¿Dónde? En las Escrituras. En el Antiguo Testamento. Verso 47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todo lo que se arrepienta. Verso 48. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Verso 49. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Así que una vez que Jesús le abre las Escrituras, entonces ellos creen. Y toda duda se les va. Toda pequeña duda se les va. Entonces luego que ellos creyeron, Jesús ya le anuncia la venida del Espíritu Santo. Que no se vayan a predicar todavía porque deben hacerlo con poder, lleno del Espíritu Santo. Que no se muevan, que lo esperen, la venida del Espíritu Santo, para que sean testigos con eficacia, con poder. Verso 50. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo.
Verso 51, mientras lo bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Verso 52, entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría. Obvio. ¿Cómo no van a regresar con tanta alegría al ver que Jesús, el Mesías, no solamente había muerto por sus pecados, sino había resucitado para tener vida eterna, para poder darnos vida eterna? Verso 53, y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Todo el tiempo, juntos como hermanos. Ellos disfrutaban estar juntos, hablando de Dios, testificando acerca de Dios, alabando, adorando, cantando himnos. No entiendo por qué a veces hay hermanos que se aíslan de la iglesia. Aunque estemos en pandemia, no debemos aislarnos. No entiendo por qué hay hermanos que se aíslan. El aislarse es una señal que el hermano o la hermana está con depresión. Porque cuando un hermano o una hermana está con depresión, en su propia casa también se aísla. Se encierra en su pieza, en su habitación, y se encierra ahí con los pensamientos del diablo, para que el diablo le bombardee más con más pensamientos para mandarlo al suicidio, porque esa es la meta del diablo. Así que no caigas en la trampa del diablo. No debes aislarte, no debes aislarte. Todo lo contrario, lo que hacía la iglesia primitiva para conservar su fe fuerte era juntarse. Hallaban gozo, alegría, alabar juntos, compartir juntos el pan y el vino, compartir juntos la adoración y la alabanza. Es muy importante estar juntos, participar. Nuevamente, nadie se moleste conmigo, pero tu hermano, tu hermana, no debes aislarte. El aislarte es una señal que tu fe está siendo débil. Cuando uno está lleno del Señor, uno lo que quiere es juntarse con sus hermanos para alabar, adorar, para testificar, para compartir, intercambiar alegrías. Doy mi alegría y recibo alegría a través de mis hermanos. Entrego mi testimonio y ellos me entregan su testimonio. Cómo Dios nos ha cuidado y nos ha conservado en esta pandemia. Vamos a terminar este mensaje como le había prometido. ¿Por qué era importante que nuestro Señor Jesucristo muera y resucite? Vamos a 1 Corintios capítulo 15, rápidamente. Aquí está muy claro por qué era tan importante. No solamente es predicar que nuestro Señor ha muerto por nuestros pecados, sino es predicar que Él murió y resucitó. ¿Por qué es importante esto? 1 Corintios 15, el verso 1, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Nos dice así: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y el cual siguen firmes. Verso 2, por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. ¿Cómo retenemos? Obviamente a través de la fe. Que lo que está diciendo que debemos, no solamente debemos haber creído tiempo pasado, sino debemos continuar creyendo. Dice, por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano, o sea, pasado. Bueno, es que creí ayer. No, ayer tienes que haber creído y hoy día tienes que continuar creyendo. Es la fe en Jesús que ha hecho que hemos recibido este nuevo nacimiento, esta salvación, esta vida eterna. Es la fe en Jesús que ha hecho que podamos recibir esta gracia, este regalo. Verso 3. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras. ¿Qué escritura está diciendo Pablo?
¿Alguna carta del Nuevo Testamento? No. Escritura, ¿qué escritura usaban en ese tiempo? El Antiguo Testamento. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Verso 4, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces es importante que el Evangelio sea dicho completo, no parcial. El Evangelio completo, la verdad completa es que Él murió y Él resucitó. No solamente murió, sino también resucitó, como las Escrituras lo dicen. Verso 5, y que se apareció a Cefas, que es Pedro. Estamos 1 Corintios capítulo 15, verso 5, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Verso 6, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mira, no solamente fueron 12 testigos, se les apareció a más de 500 personas a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. En ese tiempo, está hablando en el tiempo de que se escribió esta epístola, esta carta, había algunos de estos 500 o más de 500 que todavía estaban vivos, otros ya habían muerto. Testigos de que Jesús había resucitado, porque Jesús se le presentó no solamente a los 12, sino a más de 500 personas, aparte de los 12. Verso 7, luego se apareció a Jacobo, que es Santiago, después a todos los apóstoles. Verso 8 dice el apóstol Pablo, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo, porque él no fue considerado dentro de los 12 apóstoles. Verso 9, a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo no se queda lamentándose por su pasado, no se queda lamentándose por lo que hizo, porque él persiguió a la iglesia y dio el visto bueno para que mataran a Esteban y a muchos cristianos fueran azotados y asesinados y encarcelados. Pero él no se queda, él lamenta eso, pero no se queda en ese lamento. Él continúa diciendo, pero por la gracia de Dios, ahora soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes son ellos? Los demás apóstoles. Aunque no lo he hecho yo, aunque no es por su esfuerzo humano, dice Pablo, aunque no es por su prudencia, aunque no es por su inteligencia, sino la gracia de Dios que está conmigo, es la que obró en Pablo para trabajar mucho más que los demás apóstoles. Verso 11, pero ya sea lo que haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Pablo dice, pero no importa, quién sea el que predique, o ellos o yo, lo importante es el mensaje, lo que hemos predicado, lo que ustedes han creído. Verso 12, pero si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, si se predica, entonces significa que en ese tiempo de la iglesia primitiva se predicaba que Jesús ha resucitado. No solamente se predicaba que Jesús había muerto, había sido crucificado, había muerto por nuestros pecados, había sido nuestro sustituto. Se predicaba que Él había resucitado. Algo que muchas veces no lo incluimos en nuestro mensaje. Entonces dice aquí, verso 12, pero si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Algunos piensan en ese tiempo que los muertos no resucitaban. Verso 13, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si los muertos no resucitan o no pueden resucitar, entonces Cristo tampoco resucitó. ¿Por qué? Porque fue el primero. Lo que está diciendo es muy claro. Para que suceda algo con nosotros, Él tiene que haberlo experimentado primero.
Vuelvo a repetir. Lo que está diciendo aquí el verso 13, nuevamente lo leo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Lo que está diciendo es, para que suceda algo con nosotros, tiene que haber sucedido primero con Cristo. Para que nosotros resucitemos, Él tiene que haber resucitado. Si nosotros no resucitamos, entonces es porque Él no pudo resucitar. Pero si Él resucitó, entonces nosotros resucitamos con Él. Porque estando en Él, recibimos lo que Él es. Recibimos lo que Él consiguió. Recibimos lo que a Él se le dio autoridad. Lo que Él puede hacer, nosotros lo podemos hacer. Lo que Él es, nosotros somos. Lo que Él recibió de parte de Dios Padre, nosotros, la iglesia, lo ha recibido. Estamos en Él. Si Él resucitó, entonces nosotros hemos resucitado con Él. Nosotros ya hemos resucitado con Él. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa si solamente creemos todo? ¿Qué pasa si nosotros creemos todo el Evangelio, pero no creemos que Jesús resucitó? ¿Qué pasaría? ¿Igual funcionaría el Evangelio? ¿Igual funcionaría el Evangelio? ¿Igual funcionaría el Evangelio? ¿Igual sería de eficaz el Evangelio si creemos todo el Evangelio menos la parte que Jesús resucitó? ¿Qué dicen las Escrituras? Verso 14 dice, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Pablo es muy radical, muy contundente, muy claro. Él dice, si Cristo no resucitó, si nuestro mensaje es todo menos que Cristo resucitó, aunque prediquemos todo lo demás, enseñemos todo, pero si no predicamos que Cristo resucitó, si no creemos que Cristo resucitó, por lo tanto no lo predicamos, entonces nuestro mensaje no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque estamos quitando lo más importante, porque estamos quitando lo más importante, lo esencial, la esencia del Evangelio. Estamos quitando la esencia. El Evangelio descansa en que Él resucitó. ¿Por qué? Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. O sea, nuestra fe ya no sirve, no funcionaría. Verso 15, entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, entonces estamos predicando que Cristo no resucitó, nuestro mensaje no tiene sentido y nuestra fe queda destruida. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Porque Él tenía primeramente que conseguirlo para que luego nosotros podamos tenerlo. Lo que a Él se le dio, a nosotros se nos dio. Lo que Él consiguió, a nosotros se nos consiguió. Lo que Él es, nosotros somos. Porque somos el cuerpo de Cristo, estamos en Él. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido. Y ustedes todavía están en sus pecados. Y ustedes todavía están en sus pecados. Y ustedes todavía están en sus pecados. ¿Por qué es tan importante creer que Jesús resucitó? ¿Por qué es tan importante que Cristo haya resucitado? Si Cristo no resucitó, entonces todavía nuestros pecados no han sido perdonados. He dicho que si Cristo no resucitó, entonces nuestros pecados todavía no han sido perdonados. Y si no han sido perdonados, entonces morimos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él fue nuestro sustituto. Él fue castigado por nuestro pecado. Él fue al infierno a pagar cada pecado de toda nuestra vida. Él, al resucitar, es señal que pagó todo. Pero si no ha resucitado, significa entonces que no pudo pagar todos nuestros pecados.
Si Jesús no logró resucitar, significa que Él no logró pagar, cubrir, sacar, eliminar, desaparecer todos nuestros pecados. Por lo tanto, no podíamos recibir una nueva vida, un nuevo espíritu, una nueva creación. No podíamos recibir el Espíritu Santo a morar, porque para que more en nosotros tiene que haber una nueva casa, un nuevo Espíritu Santo, perdonado, limpio. Y eso sucede solamente cuando los pecados han sido cubiertos, pagados. Y si fueron pagados, entonces Jesús tenía que haber resucitado. Verso 19. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, verso 18. En tal caso, también los que murieron en Cristo estarían perdidos. O sea, como les dije, morimos en nuestro pecado si Él nos resucitó. Verso 19. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Si solamente Cristo murió para nuestro momento, como muchos predican. No, si Él llevó tu pecado, pero hasta el momento que naciste de nuevo. A partir de ahí, si tú pecas y no confiesas, te vas al infierno. Solamente pudo morir hasta que tú nazcas de nuevo. A partir de ahí ya tú tienes que vértela. Y si pecas y no pudiste, entonces mueres en tu pecado, en ese pecado. Eso es falso. Redención eterna, dice Hebreos, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Verso 20. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Fue el primero en resucitar. Si fue el primero es porque hay un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Verso 21, estoy acabando. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, Adán, así como la muerte, ¿qué muerte? La muerte espiritual vino por un solo hombre, Adán, también por medio de un solo hombre, Jesús, viene la resurrección de los muertos. ¿Qué resurrección? El nuevo nacimiento. Está hablando del nuevo nacimiento. Lo vuelvo a leer. Porque si así como la muerte vino por medio de un solo hombre, Adán, ¿qué muerte trajo Adán? Una muerte espiritual. Así como por medio de Adán entró una muerte espiritual a toda la humanidad, así también por medio de un hombre, Jesús, viene la resurrección de los muertos. ¿Qué resurrección? Una nueva vida, el nuevo nacimiento. Pues así, verso 22, y aquí termino, como en Adán todos mueren, está volviendo a tocar el tema. Lo está ahora diciendo con otras palabras. Lo quiere aclarar más el apóstol Pablo. Pues así como en Adán todos mueren espiritualmente, también en Cristo todos serán vivificados. Más claro. ¿De qué resurrección está hablando? Del nuevo nacimiento. Nosotros ya hemos resucitado con Él. Él resucitó. Él nació de nuevo. Para que tú y yo, al colocar fe en Jesús, podamos nacer de nuevo para siempre. Nuestra salvación está segura. Porque Él es seguro. Porque Él murió, no tú. Nuestra justificación está segura. Porque no depende de nuestra conducta. Depende de lo que Él hizo. Y lo que Él hizo es no solamente murió, sino resucitó. Y eso hace que tengamos victoria. Que seamos más que vencedores. Ahora podemos descansar. Porque ya no depende de nosotros. Ya no depende de nuestra conducta. Depende exclusivamente de lo que Él ya hizo. Ya nos sanó, ya nos prosperó, ya nos dio vida eterna. Ahora, ¿qué debemos hacer? Dar fruto. Fruto de santificación, fruto de servicio, frutos. Pero los frutos se llevan a cabo cuando tenemos una fe fuerte. Y una fe fuerte es consecuencia, resultado de que nuestra fe solamente esté en las Escrituras. Entonces vamos a querer servir, congregarnos, estar juntos, no aislarnos, sino estar juntos, compartir el Evangelio, predicar, servir a Dios. Son frutos, son señales, manifestaciones que el Hijo de Dios
está bien fuerte, cimentado en la palabra de Dios. Tomemos la Santa Cena, amados hermanos, y festejemos esta resurrección. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a tomar nuestra Santa Cena. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos, esta vez, para tomar la Santa Cena, vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo, el capítulo 26. Vamos a Mateo, el capítulo 26. Y vamos a tomar la Santa Cena, recordando no solamente la muerte de nuestro Señor, sino la resurrección. Era tan importante que Él resucite para decir que nuestros pecados ya han sido perdonados todos, de toda nuestra vida, pasado, presente y futuro. Pero recuerden, la crucifixión fue hace 2000 años, así que nuestros pecados fueron todos futuros. En lo que concierne a Dios, fueron todos futuros. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos, dicen Hebreos, y consiguió eterna redención para siempre. Dice en Mateo capítulo 26, el verso 17, el primer día del festival de los panes, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, Mateo 26, verso 17, la Nueva Traducción Viviente, dice, el primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Verso 18, al entrar en la ciudad, les dijo, verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré en la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Miren Jesús, busca una casa de alguien para cenar. Y le dice que van a encontrar una persona y díganle que el Señor necesita tu casa. Y Jesús sabe que Él no se va a rehusar. No le va a decir, ¿a dónde la viste? ¿Cómo se te ocurre? No. La persona abrió su casa. Como muchos hermanos abren su casa para poder hacer las reuniones de la iglesia. Verso 18. Al entrar en la ciudad les dijo, verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Verso 19. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Verso 20. Al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Verso 21. Mientras comían les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Verso 22. Ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Uno por uno preguntaron, ¿seré yo el traicionero? Verso 23, Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Verso 24, pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo, pero qué terrible será para el que lo traiciona, Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Verso 25, Judas, a pesar que lo escuchó del labio de Jesús decir, pobre aquel que me traicione, mejor no hubiera nacido. Verso 25, Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí? Mira, Judas tan hipócrita. A pesar que él sabía y ya le habían pagado para que lo traicione, le pregunta, ¿seré yo, Jesús? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, tú eres. Verso 26, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Y eso es lo que vamos a hacer.
dice aquí el verso 26. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Y lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo porque esto es mi cuerpo. Entonces, vamos a partir de los propios labios de Jesús. Él partió el pan diciendo, este es mi cuerpo que es entregado para la remisión de nuestros pecados, para poder recibir vida eterna para siempre. Así que comamos recordando que el cuerpo de Jesús fue partido, flagelado, azotado, golpeado. Una corona de espinas vino en su cabeza. Verso 27. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa. Verso 28. Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Así que tomamos este vino o este jugo, no importa, el énfasis no está, como les digo y siempre les repito, en el vino, en el objeto, no importa si es vino. Les digo esto porque algunos dicen, no, que tiene que ser vino. No, el énfasis está en lo que representa. La sangre de Jesús, que fue derramada por nuestros pecados, para que nuestros pecados fuesen quitados, eliminados, de tal manera que podamos recibir un nuevo espíritu, una nueva creación, de tal manera para que podamos recibir el Espíritu Santo, de tal manera para que seamos uno con el Señor a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso que la palabra de Dios dice que la simiente está en nosotros y por eso que no podemos pegar, porque la simiente permanece en nosotros y hace que no podamos pecar. Por eso que tenemos vida eterna, salvación eterna y nadie nos puede quitar. No podemos comprarlo. No podemos comprarlo porque es por gracia. No podemos comprarlo porque Dios nunca lo vendió, porque no es por obras. No podemos perderlo porque nunca lo merecimos, porque no es por mérito. Verso entonces 29. Acuérdense de lo que les digo, no volverán a beber vino hasta el día en que lo beban nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Jesús solamente volverá a tomar vino cuando lo haga con la iglesia, con nosotros. Algo más, amado hermano. Recuerde que Jesús, antes de ascender, dijo, y predicar el Evangelio a todas las naciones. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Así que no solamente hemos recibido este tremendo regalo de la salvación, esta nueva creación, esta justificación, esta salvación eterna y segura, sino también hemos recibido una responsabilidad. Porque Dios nos ama, Él confía en nosotros, que vamos a abrir la boca y predicar el Evangelio. En vez de estar peleándonos unos a otros, que es lo que el diablo quiere, en vez de estar peleándonos en el Facebook, debemos predicar en el Evangelio. En vez de estar guardando resentimientos o falta de perdón, un hermano con otro hermano, debemos predicar el Evangelio. Nuestro enemigo es el diablo, no las personas. Así que anunciemos el Evangelio. Y el verdadero Evangelio es que Él resucitó.